No es este. Listo. Seguimos con nuestra clase. Ahora sí. Alguien que me ayude a leer algo acerca del señor Numa Pompilio Yona. Yo, licenciado. Siga. Muy bien, gracias. En el siglo 19. En el siglo IX de la poesía. Numa Pompilio Yona es el poeta culto y excelso de la escuela romántica ecuatoriana. Con estudios en Colombia y Perú, fue profesor universitario en Perú y rector de la Universidad de Guayaquil. Mayor importancia para su formación intelectual y artística fue el hecho de que viajara como diplomático a Europa y tuviera contacto con escritores románticos de la talla de Lamartine, George Sand y Víctor Hugo y Manzoni, Leopardi y otros. Fue justamente reconocido en la vida como un poeta de exquisita sensibilidad. Muchas gracias, Gabriela. Sí, allí tenemos un escritor, pues él era culto porque él sí tuvo sus estudios. Él fue inclusive estudiado en una de las mejores universidades, de los más altos rangos, ¿ya? Pero él también se dedicó a escribir y por eso le digo, él hacía, exaltaba a la bandera. Numa Pompilio Yona y Echeverry nació en Guayaquil en 1832 y muere el 4 de abril de 1907. Fue un poeta filósofo ecuatoriano, hijo de Manuel Leocadio de Yona y Rivera, abogado, prócer de la independencia del Ecuador y suscriptor del Acta de Independencia de Guayaquil. El papá sí estuvo en la independencia. Y de Mercedes Echeverry Llados. Aquí tenemos que nació el 5 de marzo de 1832 en Guayaquil. Fallece el 4 de abril de 1907, 75 años. También murió en su misma ciudad natal, en Guayaquil. Fue empleador de la Universidad de Guayaquil y educado en la Universidad Nacional Mayor, en una de las más grandes, con prestigio reconocido a nivel nacional e internacional. ¿Sí? Antes de leer una de los poemas de él, vamos a escuchar un audio. No la escribió él. Resuenan ya las voces de la estirpe, cantemos a la patria bella y grande, altiva y majestuosa como el Ande, fecunda cual la selva tropical, airosa y anhelante de infinito, el cóndor se agiganta con su vuelo, y enlaza los volcanes con el cielo, el sol es un cenit de su rival. Levantemos con fe la bandera de honor, es la sangre de nuestra frontera, Ecuador, Ecuador, Ecuador. Constantes preparemos el futuro, la nube de tragedia no es eterna. Juremos para siempre unión fraterna y recia con textura nacional. Nos guíe la justicia y el derecho. Marchemos al encuentro de la historia. Vivir con libertad.
Listo, muchas gracias por su atención. Profe, buenos días. Buenos días. Buenos días, señorita. Profe, disculpe, lo que pasa es que estoy confundida. ¿A qué curso está dando ahorita? Tercero de bachillerato. Tercero, ¿verdad? Sí, lengua y literatura. Ya listo, profesora, gracias. Listo. Me está dando el tercero, ya viste, yo te digo que se le da a la última hora. Un ratito. Diana, no la veo a Diana. Salió de la clase Diana. Dianita, ¿está por ahí? No está. Listo, continuamos, señorita. Después de haber escuchado, pregunto antes de seguir, ¿qué sintieron con la música de uno de nuestros emblemas nacionales de mucho respeto? ¿Qué sintieron o qué recordaron? El juramento a la bandera. ¿Ya? ¿Y qué significa el juramento a la bandera? Muy bien. ¿Alguien puede decir qué significa el juramento a la bandera? Primero, aparte de que no estamos ahorita en sociales, pero es uno de los requisitos que cumple tercero de bachillerato. Hoy en día tercero de bachillerato. Antes lo cumplía escuela. ¿Por qué? Antes, hace unos años atrás, pues lo cumplía escuela porque desde pequeño se le enseñaba al niño a que la bandera es uno de nuestros símbolos patrios y que merece respeto. Aparte de respeto, como decía la canción, tenemos el deber de defenderla, Es allí que hacía anoche hincapié y antes de anoche que escuchaba las noticias. No, pero cuando quiero hablar no me la conecto. Ya estás hablando, se escucha. Que el juramento. Sí, diga Karen, ahora sí prende el micrófono. Que el juramento a la bandera fortalece el respeto a los símbolos patrios. Muy bien, gracias. Sí, fortalece. Le decía, hacía hincapié de que viendo la noticia, pues recordaba la independencia de que totalmente fue libre todo el país, no solamente Quito, sino que fue libre todo. La independencia del 10 de agosto de 1822, pues, que ya totalmente fuimos libres. Es aquí que hace reflejo un símbolo Yona a la bandera. Alguien que me lea la poesía. Yo, profe. Yo, licenciada. Listo. La bandera del Ecuador. Flota orgullosa, espléndida y galana, ondula entre las ráfagas ligeras. Oh, de mi patria tricolor. Bandera, iris listado de oro azul y grana. El alma al verte el alborzado y ufana, y el pecho de sus latidos acelera, como al brillar el iris en la esfera o el prisma del arrebol en la mañana. Continúe, termínela. Recuerdo de una línea de titanes de mi Ecuador imagen. Los dolores de la ausencia en la patriota calmas, roja como el fulgor de sus volcanes.
Aurea cual de su sol los resplandores, azul como su cielo, y cual sus almas. Muchas gracias. Sí. Allí hemos escuchado la poesía de Numa Pompilio. Él, por su alto nivel de estudio, pues él aclamaba, respetaba y daba a conocer nuestra bandera, ¿no? Dándole un realce a nuestra historia, en la cual, pues, me decía, tenemos algunos escritores por quien estudiar, pero tengo una tarea que ustedes la tienen que hacer y vamos a ver, dentro de las poesías y dentro de nuestro arte ecuatoriano, allí yo les pregunto, hablando del arte ecuatoriano, que incluye todo esto, hay muchos cantantes, hablemos en lo que concierne a la música, muchos cantantes. También Ecuador ha querido incursionar en esto del cine, pero apartémonos del cine, hablemos de la música. Ha habido, por ejemplo, artistas que lamentablemente han quedado allí enfrascados, mejor dicho, su música. Y no han salido, no han incursionado al nivel internacional. ¿A qué se debe? ¿Ustedes a qué piensan? ¿A qué se debe esta parte que no hayan podido incursionar? Allí tenemos a Julio Jaramillo, reconocido a nivel mundial, no solamente a nivel del Ecuador, a nivel de América, sino a nivel mundial. Porque todo el mundo prácticamente escucha las melodías de Julio Jaramillo. Enfrascadas, las notas de Julio Jaramillo están enfrascadas en la nota de Medardo Ángel Silva, un escritor de 1800, del siglo XIX. Medardo Ángel Silva, que las escribió, pero Julio Jaramillo plasmó esas poesías con melodías, las puso música. ¿A qué se debe? Le decía que no todas las músicas ecuatorianas hayan incursionado en ese papel. Se debe a que muchas veces la literatura tiene una forma de estudio, la poesía principalmente, tiene una forma de ver la rima, entre ellos que vamos a ver nosotros, lo que son las rimas de la poesía. Entre ellos tenemos, o la métrica, en otras palabras, llamada métrica de la poesía. Cuando hablamos de métrica de la poesía, quiere decir, es la medición de sus versos, es la medición de sus frases, es la medida. Así como nosotros cuando medimos, nos medimos la estatura. ¿Cuántos mide? Ah, yo mido 1,50 m, 1,55 m, 1,51 m. Nos medimos. Así mismo, mido algo, esto mide tanto, cuarto. Así mismo se mide la poesía, ¿ya? Entre ellos tenemos 4. Tenemos la sinalefa, tenemos la dialefa, la diéresis y la sinéresis. Son 4 mediciones que hace la poesía, o hace la métrica, que la llamamos. Entre ellos, para empezar, vamos a estudiar lo que es la dialefa. La dialefa. La dialefa tienen que haberla visto ya el año anterior. Que la vimos, creo que aquí está Lesa. Que vimos la sinalefa. Alguien que me ayude a leer, ¿qué es la dialefa? La dialefa es la separación de un diptongo, o sea,
es separar el diptongo. ¿Y qué es el diptongo? El diptongo se forma con la unión de dos vocales, una vocal abierta y una cerrada o viceversa. Una vocal cerrada y una abierta. A, I, E, I, U, E, UA. Muy bien. Aquí tenemos simplemente 4 muestras de diptongo. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos diptongos conocen? Los diptongos son esta unión. Ahí, por ejemplo, digo aire. Digo ei, ue, huerto, agua, helio. Formo palabras con esos diptongos. ¿Cuántos diptongos existen? ¿Quién sabe cuántos diptongos existen? Y solo la formamos con 5 vocales. Solo con las vocales. Hay 14. Ajá, 14 diptongos. ¿Sí? 14 diptongos tenemos, en la cual con las 5 vocales formamos 14 diptongos, en la cual nos dice que es la separación del diptongo. Por ejemplo, yo les digo aquí, les menciono la palabra agua. Aire. ¿Cómo me escucha la palabra aire? Ahí. Vocal abierta y cerrada. Pero la pronuncio por separado o por unido. Por ejemplo, vamos a observar aquí. No se dale de comer a la bebé, no seas así. Aire. Y voy a colocar aquí otra palabra. Maíz. Alguien que me ayuda a leer las 2 palabras. Aire es unido. La otra palabra. Aire, maíz. ¿Cómo las pronuncio? Aire, ¿la pronuncia unido o las pronuncia separado? Separada. Aire. 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 Y ahora pronúnciame aire. Poquito. Ahora pronúnciame maíz. Maíz. Unida. No. No, es separada. Ajá. Aire, la pronuncio unido. Parece que yo dijera aire. Va unido. No me separo. En cambio, la palabra maíz y hago como una pausa. ¿Ya? El diptongo, la diferencia de esta palabra, Le ven a tragar. que esta viene a ser un hiato que no ingresa en el diptongo, porque nos dice Sale aquí. es la Oye, ven a tragar. separación. Ni ven a comer, sino ven a tragar. Alondra, ven a tragar. Por favor, pido que sea. Por favor, desactiven. Sí, silencia a todos. No es por falta de respeto, sino porque están en sus hogares, pues estamos en clase. Cuando van a participar, sí, pido que se prendan los micrófonos, ¿sí? Aparte, estoy grabando la clase porque la vamos a subir a YouTube, ¿sí? Sí, pido disculpas porque silencié los micrófonos. Listo, continuamos, chicos. Tenemos que el diptongo lo pronuncio en una sola voz. Esa es la diferencia que yo le tengo aquí. La dialefa es la separación del diptongo. ¿Ya? Separo, así como pronuncio maíz o pronuncio país. ¿Ya? Cuando es el hiato, que no quiero confundirlo, pero creo que sí conocen todos que el hiato es la separación de 2 vocales por una tilde, por una rayita, en otras palabras. ¿Ya? En cambio, el diptongo no lleva esa rayita, no lleva esa tilde. Por lo tanto, la pronuncio en una sola voz, en una sola sílaba. Por ejemplo, escribamos aquí otro ejemplo, huerta o huerto. Huerto, la pronuncia en una sola voz. ¿Ya?
hemos visto que el diptongo es la unión de dos vocales. Hasta ahí. Pregunto, ¿está entendido esta parte de la dialefa? No le pregunto el diptongo porque el diptongo es algo la dialefa. ¿Sí está entendido? Ahora sí prendan su micrófono y la apagan otra vez. Sí, profesora. Sí. Profesora. Sí, licenciada. Muy bien, muchas gracias. Ahora tenemos la métrica en poemas, la dialefa. La métrica, que le decía la medición, así como medimos cualquier objeto, nos medimos inclusive nosotros, ¿cuánto medimos? Nosotros lo medimos en centímetros. Acá la medición del poema es en sílabas. ¿Tantas sílabas tiene? ¿Cuántas sílabas tenemos? Ya. Vamos a hacer más rápido, porque ya no se nos acaba nuestra hora. Tenemos separar en sílaba cada verso. Sílabas. Primero, nuestra sílaba normal tiene aquí. Alguien que me lea la primera, literal uno que dice, ya dice el verso. Siempre contuve tu ímpetu violento. Muchas gracias. Sí, allí la hemos separado simplemente en sílabas. ¿Cuántas sílabas tiene en total? 12. 12 sílabas. Si ustedes la cuentan, tiene 12 sílabas. Revisar el tipo de palabra al final del verso. ¿Ya? Al final del verso. Ahí tenemos palabras agudas, palabras graves y palabras esdrújulas. Las palabras graves tenemos que son aquellas que tienen el acento en la última sílaba, recordando lo que es gramática. Las palabras graves tienen el acento en la última sílaba. Perdón, las palabras agudas en la última sílaba. Las palabras graves son aquellas que tienen el acento en la penúltima sílaba. Por ejemplo, y antes de hacer el ejemplo, y palabras esdrújulas son aquellas que tienen el acento en la última sílaba. Vamos a ver. Prender las ráfagas. No se afana el pecho en los títulos. Ya, vamos a leer esta palabra, esta que voy a sombrearla y la voy a poner de rojo y la voy a ampliar. Le he ampliado. Léame esa palabra, si es posible todos. Ecuador. 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 ¿Dónde hizo el mayor acento, la mayor fuerza de voz al pronunciar la palabra Ecuador? Dor. En Dor. Quiere decir que esta de aquí, esta palabra es una palabra aguda, porque tiene su acento Dor en la última sílaba. ¿Por qué hago ver aquello? Porque dice que palabra aguda es aquella que tiene el acento en la última sílaba. Las palabras graves son aquellas que tienen el acento en la penúltima sílaba. Vamos a leer esta palabra. Volcanes, que la voy a poner más grande también. La voy a poner de rojo. Ahora, si es posible, todo leer esta palabra. Volcanes. Volcanes. ¿Dónde hicieron la mayor fuerza? Vol. ¿Será que en Vol? En K. En K. Net. K. K. Cuando nosotros decimos mayor Volcanes. de voz, no es tanto la que haga, por ejemplo, un acento, por ejemplo, digo, conmigo. No, sino es cuando yo trabo mi garganta para pronunciarla. ¿Ya? Y digo, volcanes. Allí en Donde K, tiene la mayor fuerza de voz. ahí hago una mayor fuerza de voz. Muy aparte que estas llevan sílabas trabadas, sílabas compuestas, entre ellos vol, porque lleva compuesta vol y por L, ya, muy aparte de aquello, ¿sí? Entonces, es allí. Entonces, ese volcanes es una palabra grave. Tiene la mayor fuerza de voz en la segunda o en la penúltima sílaba. Veamos una palabra esdrújula.
una palabra esdrújula, por ejemplo, acá había una palabra esdrújula con acento. Todas las palabras esdrújulas se tildan, principalmente. ¿Sí? Todas las palabras esdrújulas se tildan. Allí no vamos a tener inconveniente. Voy a ponerla con rojo. Ahora sí, léamela. Espléndida. Espléndido. ¿Dónde hago la mayor fuerza de voz? Plen. En espléndida. Porque en dida ya no hago nada, no me trabo. Digo espléndida. A pesar de que esta tiene sílabas compuestas, sílabas trabadas, pero hago la mayor fuerza de voz allí. ¿Sí? Entonces, tenemos bien claro el concepto de cada una de estas tres palabras. Grave, perdón, aguda, grave y esdrújula. ¿Ya? Tenemos aquí que una de ellas dice revisar el tipo de palabra al final del verso. Vamos a leer, ahora sí voy a hacerle leer esta palabra que la voy a poner con rojo y la voy a poner un poquito más grande para que la puedan ver. Al final del verso. ¿Cuál es la palabra al final del verso? Violento. ¿Dónde hago la mayor fuerza de voz? En len. En len, violento. Me trabo un poquito. Allí es donde yo hago la mayor fuerza de voz. Listo. Hemos hecho el segundo para poder revisar esta métrica. Al aplicar el recurso métrico necesario o solicitado, la de alefa. ¿Ya? Voy primero. ¿Qué me dice? Separo en sílaba y luego reviso y luego aplico. Quiere decir que voy separando cada una de las sílabas por separado. Por separado. ¿Ya? ¿Por qué me pide aquí hacer esta revisión? Porque si es palabra grave, si es una palabra grave, pues se va se me va a quedar estático, ¿ya? Porque voy a tener que reducir en esta parte, ¿ya? Vamos a leer. Ahora sí, alguien que me lea sílaba por sílaba. El 4, profesora, disculpe. El 3. Ya. Sí, en, pre, con, tu, ve, tú, in, pe, tú, vi, o, len, to. Ya, muchas gracias. Al final dice determinar el conteo final del verso. ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Cuántas sílabas separadas tendría? 14 sílabas. 14. Pero a esta, como tiene 12, la vamos a dejar con 12. Porque dice que en las palabras graves, cuando la palabra termina en una palabra grave, el verso, mejor dicho, termina en la palabra grave, queda al final, queda simplemente así. Cuando termina en aguda, cuando el verso termina en aguda, le aumento una sílaba. Le aumento una sílaba cuando es aguda. Cuando es esdrújula, me dice que le reduzco una sílaba. Le saco, la elimino, en la cual vamos a revisar nuestra actividad. Primero, no logramos a ver lo que era de Julio Zaldumbide, pero sí mando ahí un link en la cual ustedes van a buscar poemas de Julio Zaldumbide por el tiempo que se nos acaba, y luego van a buscar del poema, que el poema está acá escrito, estas 3 palabras, ¿sí? Galana, ufana y aurea, ¿sí? 3 palabras, van a buscar el concepto. Y luego, después de haber buscado ese concepto, esos 3 conceptos, ustedes van a redactar una oración por cada una de estas palabras. ¿Qué significa galana? De acuerdo al significado de galana, ustedes van a desarrollar una oración. Hasta ahí la tarea está entendida. Luego van a analizar la rima
del poema La Bandera. ¿Ya? El poema La Bandera del Ecuador, que es una de Julio Saldumbide, que está acá. ¿Ya? Y luego de este, van a buscar el poema que